Hoy día vamos a hablar del libro Guerra y Paz de Tolstoy, un clásico de la literatura mundial. Pero antes de entrar a analizar el libro, hay que tener presente que Tolstoy lo escribió sin saber muy bien si se iba a tratar de una novela, de un libro histórico o si se iba a tratar de un diario de reflexiones sobre las guerras napoleónicas. Y esta falta de norte del autor se evidencia en la lectura del libro, el cual tiene un poco de todo y por eso es tan largo y tan significativo para la historia rusa. Y de hecho parte como una novela, con una historia y con personajes, luego pasa a ser un libro de historia, donde el autor se dedica a reseñar minuciosamente las guerras napoleónicas, para después concluir con reflexiones de Tolstoy sobre las guerras, sobre lo que él piensa, sobre el actuar de los personajes históricos, y sobre todo son reflexiones sobre el rol del historiador en la construcción de los hechos y en cómo estos pasaron a la historia, ya que Tolstoy escribió esta novela sobre las guerras napoleónicas años después de que éstas hubieron pasado. Es decir, él no fue contemporáneo, sino que él las escribió como unas décadas después. Entonces, lo que él escribe son las reflexiones de los historiadores sobre las guerras napoleónicas. Y eso a él lo hizo reflexionar mucho sobre el rol del historiador en la construcción del mundo. Bueno, en resumen, yo diría que al menos un 40% del libro está dedicado a la reseña histórica de las guerras napoleónicas y al asedio de Moscú. De hecho, gran parte del libro se dedica al asedio de Moscú, a la quema, a la destrucción, al saqueo, al pillaje, a los abusos que se sucedieron en Moscú. Y en este porcentaje del libro, que yo lo calculo en un 40% aproximadamente, Tolstoy se dedica a narrar y a reseñar a los personajes históricos, los eventos, nos narra las batallas que sucedieron y, por supuesto, las posibles conversaciones que se pudieron haber sucedido entre los personajes de la época. Y bueno, como esta es una reflexión personal sobre la lectura del libro, sobre mi experiencia, sobre cómo yo lo viví, debo decir honestamente que a mí esta faceta más histórica del libro me aburrió demasiado. Y en parte esa es la razón por la que me tardé tanto en leer el libro, ya que son cientos y cientos de páginas de narraciones de batallas, de las cuales yo al menos solo conocía el nombre y ninguna referencia más, porque en sí la figura de Napoleón y por ende las guerras napoleónicas nunca me han llamado la atención. Tampoco tengo mayor conocimiento de la historia ni de la cultura rusa, entonces no tengo mayor conexión con el país ni con su historia. Y por ende no tenía nada de contexto antes de entrar a leer Guerra y Paz. Y esa falta de contexto a mí personalmente me jugó muy en contra, porque no conocía nada sobre las batallas, no conocía a ninguno de los personajes históricos que se nombran en el libro, es decir, no sabía nada sobre ese periodo de la historia. Entonces, considerando que la mitad del libro se dedica a narrar las guerras napoleónicas, la verdad esa falta de contexto me hizo mucha falta para poder entender y enganchar con la novela. Entonces, el informarse un poco previamente sobre las guerras napoleónicas antes de ponerse a leer el libro sería algo que yo le aconsejaría a un futuro lector de Guerra y Paz de Tolstoy. Y bueno, en cuanto al otro 30% del libro, yo diría que se constituye más que nada de reflexiones de Tolstoy sobre la guerra, sobre la función del historiador, como mencionaba. Y esto porque Tolstoy tenía la costumbre de llevar diarios de vida donde anotaba reflexiones. Y hizo esto Tolstoy también con el libro Guerra y Paz, porque, como mencioné previamente, Tolstoy no tenía muy claro qué quería hacer con el libro. Y entonces incluyó un poco de todo. Y en ese poco de todo incluyó muchas de sus reflexiones personales sobre la guerra, sobre Napoleón, sobre los personajes de la época, sobre cómo estos pasaron a la historia, pero fundamentalmente sobre el rol del historiador como constructor de la historia mundial. Esto por el hecho de que él se valió mucho para narrar su libro de libros de historia, pero a su parecer ninguno le parecía muy fiable y esto le hizo reflexionar mucho sobre el rol del historiador. Y todas estas reflexiones se incluyen en la novela. Y bueno, como esta es mi reflexión personal, debo decir que también esta parte me aburrió mucho, porque como ya dije, la figura de Napoleón y su invasión a Rusia no es un tema que despierte mi entusiasmo, ni tampoco conozco a ninguno de los militares rusos que participaron en estas guerras napoleónicas. Entonces, todos estos vacíos de conocimiento de la historia que yo tengo en cuanto a las guerras napoleónicas a Rusia y a la historia de Rusia en general,
se hicieron notar al momento de leer el libro, porque muchas cosas de las que se narraban, de los personajes que se nombraban, para mí no tenía ningún sentido porque no los conocía, no tenía nada con qué relacionarlos. Entonces, todas las referencias que hace Tolstoy a personajes históricos, a eventos históricos, en mi caso personal cayeron en saco roto porque no conozco los nombres ni tampoco sé lo que hicieron los personajes que se nombran. Por lo tanto, esta parte del libro se me hizo también difícil de disfrutar. Y bueno, entonces así llegamos al otro 30% de la novela, que estaría constituido por lo que es fundamentalmente la novela Guerra y Paz, sobre el elemento novelado del libro, que en sí yo diría que constituye solamente un 30% del libro, no más que eso. Y bueno, esta parte, al ser un constructo de Tolstoy, sí se me hizo más abordable, porque era una historia que él inventó, que él creó y que yo me pude involucrar, seguir y entender y la disfruté bastante. Y en cuanto a lo que podemos decir de la parte novelada del libro, tendríamos que partir diciendo que se centra en el siglo XIX, por supuesto, en un contexto de una Rusia feudal donde primaban los títulos nobiliarios de condes, príncipes, princesas, duques y que correspondían a personas riquísimas, extremadamente adineradas, con grandes extensiones de tierra y que a la vez eran dueños de cientos de siervos que en realidad tenían una calidad de esclavos, de esclavitud, porque no tenían lugares donde dormir, porque el dueño de la hacienda tenía derecho para hacer con ellos lo que quisiera, podía mandarlos a la guerra si quería, podía mandarlos a matar si quería. Era una situación bastante precaria la de los siervos en la Rusia feudal del principio del siglo XIX. Y bueno, paralelo a esto, en esa época Napoleón estaba en su delirio de convertirse en emperador, ¿verdad? Y bueno, como no hay emperador sin imperio, andaba Napoleón en la tarea de someter a Europa a su dominio para así hacerse con el imperio que él quería. Y esto fue lo que lo lleva finalmente a Rusia, donde en un principio la oligarquía, toda la clase alta rusa era muy pro Napoleón. Napoleón para ellos era un referente, era un hombre al cual ellos admiraban, al cual ellos aspiraban a ser en cierta forma. Y de hecho la cultura francesa estaba muy instalada en Rusia. De hecho la clase alta se comunicaban entre sí en francés. Entonces sí, Napoleón y Francia para ellos eran un referente de cultura, de iluminación, de algo a lo que ellos querían aspirar. Pero bueno, eso era cuando Napoleón estaba por allá lejos, cuando era un personaje del cual ellos escuchaban hablar. Pero una vez que tuvieron a Napoleón en la frontera, cuando vieron que estaba acercándose a ellos, a Moscú, obviamente la oligarquía, gran parte de ellos, reconsideró su posición y la mayoría se volvió a apoyar al zar Alexander I. Y le ofrecieron dinero, le ofrecieron hombres para la guerra, le ofrecieron formar ejércitos, le ofrecieron provisiones con tal de parar a Napoleón y de proteger a Rusia. Y es en esta oligarquía, a la cual también pertenecía Tolstoy, en donde se desenvuelve la novela, resaltando principalmente tres familias en el libro, tres familias vinculadas entre sí por lazos de amistad y también, por supuesto, por lazos de amor. Bueno, haré un video aparte explicando con peras y manzanas el tema de los personajes de la novela, ya que es un tema larguísimo y que da para mucho. Solo mencionar en este video que Pierre es el personaje central de la novela. Pierre es un joven, es un heredero de hecho de una inmensa fortuna, que no obstante su riqueza sentía un vacío espiritual profundísimo, y esto lo lleva por diversos caminos buscando en cierta forma la respuesta al sentido de su vida. Y bueno, Tolstoy crea este personaje de esta forma, deliberadamente así, en búsqueda del sentido y mostrándolo en cierta forma vacío, para usarlo así como testigo de diversos eventos históricos que sucedieron en la Rusia de esa época, como principalmente batallas y más que nada la toma de Moscú por los franceses. Y de esta forma Pierre, una vez experimentados todos estos eventos tan significativos y tan traumáticos en cierta forma para cualquiera que los viva, una vez terminada la novela alcanza la paz espiritual que andaba buscando. Y bueno, en cuanto a los personajes femeninos, acá hay que decir que teniendo en cuenta que en esa época la mujer de clase alta no podía trabajar ni tampoco podía intervenir en política, bueno, entonces el campo de acción que tenía la mujer se acotaba simplemente a la casa, a los bals donde eran invitadas a bailar y a fiestas, y a la religión.
Y por lo mismo los personajes femeninos del libro, a mi parecer, son bastante patéticos, ya que así también era el ser mujer en la Rusia del siglo XIX. De hecho, el personaje femenino principal de la novela es Natasha, una niña de la cual Pierre está enamorado. Pero bueno, hay un sinfín de personajes en el libro que ayudan a contar la historia. De todas formas, lo atractivo de la parte novelada del libro es que los personajes no son estáticos, sino que evolucionan a lo largo del libro. Así, ni la Natacha ni el Pierre que uno conoce al principio son los mismos que al medio del libro, ni mucho menos los mismos de al final del libro. Evoluciona muchísimo. Y eso es algo que se le reconoce también a Tolstoy, el hecho de desarrollar psicológicamente a los personajes de una manera muy profunda. Entonces, bueno, en conclusión, yo diría que este no es un libro para todo el mundo, no porque sea difícil de leer, de hecho es bastante simple en su estructura, sino por el contexto histórico en el que se centra la novela, el cual es necesario conocer, aunque sea un poco, antes de ponerse a leer el libro para de esta forma disfrutarlo mejor. Y sobre todo disfrutar de sus matices, de todas esas referencias históricas, de los lugares que se nombran, de los personajes, del actuar, de la personalidad, en fin. Hay un sinfín de matices que se pierden si uno no conoce la historia de las guerras napoleónicas y de los personajes históricos rusos que tuvieron lugar, ya que tienen parte en la novela, tienen un rol importante, se nombran y es fundamental conocerlos para poder disfrutar de toda esa gama de matices que te ofrece el libro. De lo contrario, les va a pasar lo que me pasó a mí, que por no conocer la historia, por la falta de contexto previo, muchas partes del libro me parecieron de verdad muy difíciles de leer porque no tenía ninguna referencia con qué conectarlo. Entonces sí me hizo mucha falta el contexto previo para poder disfrutar el libro. Y bueno, esa fue mi experiencia con La Guerra y la Paz. Una experiencia subjetiva, por supuesto, de mí, de una persona que está lejísimos de Rusia, que no conoce la historia rusa y que no conoce mayormente a Napoleón ni las guerras napoleónicas. Entonces, por eso se me hizo muy difícil disfrutarlo. Aún así, me tomó unas 6 semanas leerlo, lo que entra dentro del promedio más o menos de lectura, a un paso normal, calmado. Y y bueno, les dejo el video con el resumen de los personajes aquí mismo. Nos vemos.